¿Será posible apagar el ventilador, por favor? Gracias. Hace 3 semanas atrás estuvimos hablando un poco cuando me correspondió predicar acerca del amor de Dios. Hablamos del amor en general, pero nos detuvimos a hablar acerca del amor de Dios y de qué forma el amor de Dios se ha manifestado. Y con la ayuda del Señor quisiera hoy continuar más o menos en esa línea de hace 3 semanas, pero viendo otros aspectos que nos van a mostrar con mayor fuerza lo que es el amor de Dios. Ahora bien, hace un rato atrás, a las 10:30 de la mañana, estábamos en la clase de los adultos de las aventuras bíblicas y el hermano Miguel, que es el profesor, estuvo hablando acerca de la vida perfecta del Señor Jesucristo y ocupó varios pasajes que traigo preparados, lo cual indica que es el tema para hoy, porque estamos en el mismo pensamiento durante toda la mañana. En la cena del Señor estuvimos glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Después en esa clase se habló acerca de la vida perfecta del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver algunas consideraciones más respecto al Señor. Pero antes de hablar del Señor, vamos a hablar de algo muy trágico, de algo que a nadie le gusta que se hable, pero que es absolutamente necesario que lo hablemos para que nos demos cuenta por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir aquí a la tierra. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, al libro del Génesis, para leer en el capítulo 2. Génesis capítulo 2. Estamos en los albores de la historia del hombre aquí y tenemos a Adán y Eva en el huerto de Edén. Dios les puso allí. Y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 15, que dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, es decir, para que lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esta es la primera mención acerca de lo que quiero hablar y que a nadie le gusta, pero que es una realidad en todo el mundo. Y ninguno de nosotros se puede escapar de aquello. Vamos a hablar un poco acerca de la muerte. Usted dirá: oh, pero yo vine aquí para que me animen con la palabra de Dios y mire, van a hablar de la muerte. Pero es que es absolutamente necesario, hermanos y amigos, que podamos tocar este tema acerca de la muerte, porque eso nos va a llevar al Señor Jesucristo, que es la persona que queremos presentarle a usted nuevamente en el día de hoy. Aquí tenemos el cuadro del Edén, el cuadro perfecto de Adán y Eva, en un lugar que Dios les preparó especialmente para ellos y le hizo el encargo de trabajar allí y cuidar aquel lugar. Nunca a Dios le han gustado los flojos y de hecho el trabajo lo formó Dios. Él lo inventó, lo hizo trabajar allí. Adán no estaba de vacaciones en el huerto, estaba trabajando, cultivándolo y cuidándolo.
guardándolo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a otros pasajes bíblicos entendemos que había un enemigo muy peligroso que quería introducirse allí y que lamentablemente se introdujo después. Y el mandato es sencillo, creo que la mayoría lo conoce. El huerto estaba lleno de árboles, todos deliciosos, sus frutos, y en medio del huerto había dos árboles más, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el nombre que la Biblia le da. No era un manzano. Usted sabe que la chistología ha inventado de que era una manzana. No es así. El nombre que la Biblia le da es el árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos los demás árboles podían comer, pero no de ese árbol. Porque el día que comiesen, como hemos leído aquí, iban a morir. Es muy probable que para Adán, para Eva también, haya sonado extraño esto de la muerte. Seguramente le preguntaron a Dios, porque ellos tenían comunión con Dios. Eso no lo sabemos, pero tiene que haber sonado extraño que en un lugar lleno de vida se pronunciase la palabra muerte. Pues bien, conocemos también la historia. Cuando Satanás tentó a Eva, y después Eva le convidó a su marido de aquel fruto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, vamos al capítulo 3, ahí está el diálogo tan conocido de la mayoría, cuando Satanás, ocupando el cuerpo de la serpiente, se acercó a Eva de forma muy astuta, de forma muy ladina, para hacerla dudar de la palabra de Dios. Y después, en el verso 4, cuando ella ya le había dicho de que no podían comer ni tocarlo, el árbol, aunque Dios no le había dicho que no lo tocaran, ahí en el 4 Satanás le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le dijo Satanás aquí? El día que comáis de él. ¿Qué le había dicho Dios? El día que comáis de este árbol vas a morir. Pero Satanás le dice, el día que comáis vais a ser como Dios. Así es Satanás. Primero a la persona la hace dudar y después habla el engaño. Y aquí tenemos en Satanás el predicador de la teología de la prosperidad, Satanás, el primer mormón, aquí está. Si usted quiere saber por qué lo digo, lo podemos conversar después. Porque los mormones dicen que Dios era lo que nosotros somos ahora, y nosotros podemos llegar a ser como Dios es ahora. Entonces, con aquello que Satanás le dijo, la mujer y el hombre cayeron en pecado. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Que con el pecado entró otra cosa que no nos gusta, que es la muerte. El pecado y la muerte. Ahora bien, usted podría decirme, oiga, pero ¿no se murió Adán? ¿Siguió viviendo? Claro, pero el mismo día que comieron del árbol murieron. No entiendo, dirá algo. Lo que pasa, amigos y hermanos, es que la muerte en la Biblia es un concepto que significa separación. No es un concepto que signifique aniquilación, como algunas sectas lo presentan, sino que separación. Algo se separa cuando algo muere. ¿Y qué ocurrió aquí? Cuando el hombre y la mujer pecaron contra Dios. Y ojo, que el pecado que cometieron no fue un crimen. El pecado que cometieron no fue ninguna cosa de tipo sexual, como algunos lo proclaman. El pecado que cometieron fue desobedecer.
Dios dijo no y ellos dijeron sí. Cuando ellos pecaron, murieron. ¿Por qué? Siguieron viviendo físicamente, pero cuando Dios les buscó, porque más abajo aquí en el versículo 8, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y se escondieron de Dios, cosa que nunca antes habían hecho. Y ahí comenzó el diálogo con Dios y vino la maldición sobre la tierra, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la serpiente, pero también la primera profecía de la venida de Cristo para ser el Salvador. Murieron. ¿Qué había ocurrido en ese momento, amiga, amigo? Ellos quedaron separados de Dios con muerte espiritual, es decir, ya no había vida espiritual en ellos. No había relación con Dios. Y como lo dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, muertos en delitos y pecados. Y esta es la realidad de toda persona en el mundo. A causa del pecado, el ser humano está muerto para con Dios. Vivos físicamente, claro, pero muertos para con Dios. Y estos muertos espirituales comen, trabajan, viven, viajan, se casan, tienen hijos, pero están muertos espiritualmente. Toda persona que no conoce al Señor, muerto espiritualmente. Y yo quiero preguntarle en esta tarde, ¿cómo está usted? ¿Tiene vida eterna o está muerto espiritualmente? Porque esa es una de las formas en las cuales la Biblia presenta el tema de la muerte espiritual, el ser humano separado de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 59 de su libro dice que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. El pecado es como una barrera que impide que nos acerquemos a Dios. Y cuando yo pienso en esto, me recuerdo siempre de un ejemplo antiguo, porque yo soy un poco antiguo, cuando el año 1989 cayó el muro de Berlín. Puede que alguien aquí no había nacido todavía en 1989 o era un bebé, no sé. Ese muro ignominioso que separaba la ciudad de Berlín en dos partes, unos parientes acá y los otros allá. Una barrera que algunos trataron de flanquear, pero murieron. Y de pronto cayó el muro y se acabó la barrera. Cuando yo pienso inmediatamente en el tema del pecado. Amiga, amigo, a causa del pecado el ser humano está separado de Dios, lejos de Él, muerto en pecados, vivo, digamos, carnalmente, físicamente, pero sin la vida de Dios. Y eso es lo que le pasó ese día a Adán y Eva. Es decir, ese día murieron espiritualmente para con Dios. Pero pasó el tiempo, pasaron los años, y diría pasaron los siglos, y si vamos al capítulo 5 de Génesis, vamos a encontrar algo interesante allí. En el capítulo 5 de Génesis está el libro de las generaciones de Adán. Hay una genealogía aquí bien interesante y que tiene muchas enseñanzas. Vamos a ir al versículo 5. Antes se habló de Adán, que tuvo otro hijo llamado Set, y en el 4 dice que vivió 800 años, que engendró hijos e hijas, porque en aquellos años se vivía así. Y el 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, dirá alguien, ¿no había muerto el día del pecado allá? Murió espiritualmente allí. Pero ahora muere físicamente. Porque este es el segundo aspecto de la muerte. La muerte espiritual, la separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. La muerte física, cuando el cuerpo se separa del alma, el cuerpo va a la tumba y el alma va al lugar dispuesto. Si se convirtió a Cristo, va a estar con Cristo. Si no se convirtió a Cristo, va a estar en la condenación. Pero el cuerpo se separa del alma. Y esa es la muerte que más conocemos nosotros, ¿verdad? Claro.
y está presente todos los días. Tenemos que estar yendo cada cierto tiempo a algún funeral. Sabemos que es así, porque la muerte está ahí constantemente, es una realidad. Y ninguno de nosotros se puede escapar de esa realidad. Oiga, dirá alguien, no me gusta lo que está hablando. Puede que no le guste, pero es necesario. Ahora, la muerte tiene un tercer aspecto. Y este aspecto es, si pudiéramos decirlo así, el más terrible. Porque hemos estado mirando en el primer libro de la Biblia, pero ahora quiero invitarle al último libro de la Biblia, a Apocalipsis. Un libro al cual muchos le tienen susto. Pero yo le voy a decir una cosa, que el libro de Apocalipsis es el libro que presenta el triunfo final del Señor Jesucristo. Así que para los creyentes es un libro maravilloso. Aquí en Apocalipsis vamos a mirar allí en el capítulo 20, desde el verso 11 en adelante, está el que se llama el juicio del gran trono blanco. Podríamos decir algo así como el juicio final, pero la verdad de las cosas es que hay varios otros juicios. Y este juicio es un juicio absolutamente para condenación. La persona que llega a ese juicio no va a llegar allí para ver si se salva o no. Va a llegar allí porque ya está condenado. Ya pasó de esta vida y está en el sufrimiento, en el tormento por haber rechazado a Cristo. Pero va a llegar el momento en la historia, falta mucho para eso todavía, por lo menos 1000 años, cuando los cuerpos de las personas que murieron sin Cristo van a resucitar, se van a juntar con sus almas, que están en el tormento, y se van a presentar aquí. Dios va a revisar toda su vida y de acuerdo a las obras que realizaron va a ser el grado de castigo. Pero el punto clave, ¿por qué se van a condenar esas personas? Es porque no recibieron a Cristo en sus vidas. Y lo interesante, lo hermoso, lo consolador para todos los que somos creyentes es que nosotros no vamos a estar allí para ser juzgados. La Biblia dice claramente, amados hermanos y amigos, de que cuando Dios perdona al pecador, Dios se olvida de sus pecados, Dios los borra, los deshace, no están. En una de las canciones que se entonaron hoy día, entre paréntesis, el grupo que está cantando lo hace muy bien, el Señor bendiga a nuestras hermanas y a nuestro hermano Miguel. Se habló allí de que el pecado se echa en el mar, es una figura bíblica de un profeta. Dios echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, dice el profeta. Y es una figura que en lo personal a mí me gusta. ¿Por qué? Porque todos sabemos un poco del mar. Pero metámonos a las profundidades, si es que pudiéramos meternos allí. Sabemos que hay profundidades que llegan a los 9.000, 10.000 metros. Imagínense 10 kilómetros hacia abajo. Y lo que allí cae no sale. Hay tanto peso del agua que lo que cae al fondo allí permanece para siempre. Y esa es la figura que Dios usa aquí, a través del profeta, que Él echa en lo profundo del mar nuestros pecados. No pueden volver a nosotros. Además los deshace, desaparecen. Dios no se acuerda más de los pecados de los creyentes. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó todo pecado cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Es decir, para Dios nuestros pecados ya no están. Desaparecieron. Para aquellos que van a estar en el juicio, sí, los pecados están presentes en los registros de Dios, porque nunca creyeron en Cristo. Entonces es imposible que un creyente esté aquí en este juicio, porque solo para condenación. ¿Y qué va a ocurrir allí? Dice en el versículo 14, se habla antes de que van a ser juzgados según sus obras, y en el 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando habla en el 14 acerca de la muerte y del Hades, el concepto muerte tiene que ver con el cuerpo y el Hades tiene que ver con las almas.
La palabra Hades en el Nuevo Testamento indica el lugar de tormento donde están los que no conocen a Cristo, que murieron sin recibirlo. Van a salir en cuerpo y alma, se presentarán ante el tribunal y van a ser echados en un lugar que se conoce como la muerte segunda. La muerte final, la muerte eterna. Y en el capítulo 21, versículo 8, dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte final. La separación final entre el hombre y Dios. En cuerpo y alma el hombre va a estar separado eternamente de Dios. ¿Y por qué? ¿Porque Dios lo mandó allí? No. Porque el hombre por sí mismo resolvió ir allí. El ser humano que llegue allí es porque rechazó el amor de Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Ahora bien, hemos hablado brevemente de los 3 tipos de muerte que la Biblia nos presenta. Y la verdad es, mis hermanos y amigos, que de estas 3 clases de muerte, nosotros no podemos evitar una. Hay una que no la podemos evitar. ¿Cuál será? La muerte física. No la podemos evitar. Bueno, algún hermano está pensando, pero si el Señor vuelve y nos lleva, claro, por supuesto. Al volver el Señor, en cualquier momento, los que estemos vivos no vamos a pasar por la muerte. Pero lo general es que la muerte física no la podemos evitar, ninguno de nosotros. Porque la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Eso es lo que Dios ha establecido. Ninguno de nosotros puede evitar aquí la muerte física. Pero le cuento, podemos evitar la muerte espiritual y la muerte eterna. Se pueden evitar. ¿Y cómo, dirá usted? Es aquí donde entra el Señor Jesucristo. Es aquí donde entra el Señor con la obra que Él vino a realizar aquí en la tierra. Es en esta parte. Para que nosotros podamos evitar la muerte espiritual, es decir, para que tengamos vida eterna aquí en la tierra y para que evitemos la muerte eterna, la muerte segunda. Ahora bien, en todo lo que hemos venido hablando, hay algo que está dando vueltas. ¿Por qué la muerte? ¿Cuál es la razón de la muerte? El pecado. Vamos a Romanos capítulo 5, el versículo 12. Para poder redondear la idea respecto al pecado y respecto a la muerte, antes de hablar en qué sentido aparece el Señor Jesucristo aquí, leamos lo que dice aquí Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es bueno aclarar que cuando habla de hombres, está hablando en el sentido genérico. Hombres y mujeres, la raza humana. No piensen las damas que se escapan, no. Toda la raza humana. ¿Y cómo entró el pecado? Ya lo vimos, por un hombre, Adán. Por el pecado entró la muerte, ya lo vimos, la muerte espiritual, la muerte física. ¿Y qué pasó? Dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos somos pecadores. Y todos los que estamos aquí, sin excepción, somos pecadores. Nos guste o no nos guste, pero es así. Toda la raza humana. Y el resultado, como vimos aquí, es la muerte. Vamos al capítulo 6 de Romanos, verso 23. Un versículo muy conocido, que seguramente muchos conocemos de memoria. Pablo viene hablando de lo que era la experiencia anterior de los creyentes de Roma, antes de conocer a Cristo,
Y finaliza allí en el versículo 23 con estas palabras conocidísimas: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte espiritual, la muerte física, la muerte eterna. La paga del pecado, el salario del pecado. Cuando uno trabaja, recibe un salario, un sueldo, lo que sea, ¿verdad? Por lo que ha hecho. Algunos reciben sueldo sin haber hecho muchas cosas, pero bueno, esa es otra historia, si sacan la vuelta, ¿verdad? Pero cuando uno trabaja en algo, recibe su sueldo, su salario por aquello que ha hecho. Y el hombre, a causa de lo que hemos hecho, a causa de nuestros pecados, recibimos la paga, que es la muerte. Y aquí yo quisiera llevarles ahora al Señor Jesucristo directamente. Leímos ahí en Romanos 5:12 que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí en Romanos 6, versículo 23, hemos leído: porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, usted sabe que el Señor Jesucristo murió, ¿verdad? Sí, lo sabemos. Ese es el centro del mensaje del Evangelio. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. ¿Se ha preguntado usted por qué tuvo que morir el Señor si no tenía pecado? La paga del pecado es muerte. Pero Jesús nunca hizo pecado. ¿Y por qué murió? Pensémoslo. A veces lo damos por tan conocido que no le tomamos el sentido o la profundidad. ¿Por qué Jesús murió si no tenía pecado? Nuestro hermano Miguel en la clase, como dije hace un rato atrás, habló de la perfección de la vida del Señor y mencionó muchos pasajes. Algunos que tengo aquí, como dije, que él los leyó también, y otros más. Ahí en Romanos 5 dice: todos pecaron, pero hay uno que no pecó: el Señor Jesucristo. Y vamos a comprobarlo con más pasajes bíblicos. Vamos a ir primero a Lucas capítulo 1. Vamos a recorrer algunos versos para que a nosotros nos quede mucho más claro que Jesús no tenía que morir, que la muerte no tenía poder sobre él, porque él nunca hizo pecado. Allí en Lucas capítulo 1, en el versículo 35, aquí está el relato en los versos anteriores cuando el ángel Gabriel se apareció a María, que estaba comprometida en matrimonio con José, y le anunció que iba a concebir por el Espíritu Santo y tendría un hijo. Y el verso 35 dice, de Lucas 1, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hay dos palabras allí que son cautivantes: el santo ser. Jesús iba a nacer como un niño, un bebé pequeño, igual que todos nosotros. Pero iba a ser un bebé santo. Era el santo ser. ¿Se puede decir algo así de nosotros? De ninguno, pues. De nadie. Solo Él. Santo ser. ¿Por qué? Porque la acción de ser concebido fue obra directa de Dios sin la intervención del hombre. Y esto lo explica Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo capítulo 1, donde aparece allí en el primer capítulo la genealogía de Jesucristo, descendiente de David, de Abraham, por la línea real. Si nosotros leemos esta genealogía, que yo sé que a muchos no les gusta la genealogía,
pero tienen enseñanzas, y esta de aquí tiene harta enseñanza, nos vamos a dar cuenta que van apareciendo los personajes, y dice que, por ejemplo, en el verso 7, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, en el 8 dice, Asa engendró a Josafat, y sigue así, que este engendró a este otro, y el que seguía. Vayamos al versículo 15, para hacerlo breve. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María. Y no he querido terminar el verso, porque el verso no dice, y José engendró a Jesús. No. Es tan clara la palabra de Dios. Dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es decir, allí en ese momento se cortó el engendramiento de un varón. No hubo simiente de hombre. ¿Qué le parece? Esta línea que es la línea lógica de toda la raza humana, que el abuelo engendró al padre y el padre al hijo y el hijo al nieto. Cualquiera de nosotros lo sabe aquí. Ahí se cortó la genealogía. Ahora, un detalle, el Jacob que sale ahí no es el Jacob de Génesis, ¿sabes? Porque lo digo porque una vez, hace mucho tiempo, un hermano leyó en el Nuevo Testamento que Pedro era hijo de Jonás. Y se quedó pensando, ¿será el Jonás del Antiguo Testamento? Por cierto que no. Hay varios personajes que se repiten. Lo digo porque a veces pasa eso. El padre de José, marido de María, se llamaba Jacob, un nombre común en Israel. Pero lo interesante es eso. Marido de María, de la cual nació Jesús. José no engendró a Jesús. Por lo tanto, cuando nació era un santo ser, porque nació sin naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto, escuche bien, Jesús no podía pecar. Hay algunos que dicen que Jesús pudo haber pecado y no quiso. No es cierto. Eso es menoscabar la doctrina de la impecabilidad del Señor Jesucristo. Él no podía pecar, porque no hay pecado en él, ya lo vamos a ver. Nació sin pecado, no hubo intervención de hombre alguno, fue obra de Dios. Y por eso es que cuando él ya está en su ministerio, bueno, el hermano Miguel leyó varios versículos delante, y leyó en el capítulo 8 de Juan, pero hubo uno que yo pensé que lo iba a leer y no lo leyó. Vamos a Juan capítulo 8, verso 46. Juan 8, 46. Juan 8, 46. Aquí el Señor Jesucristo en este pasaje está argumentando contra judíos que decían que habían creído en Él, pero si usted mira al final del capítulo querían apedrearlo. O sea, la creencia era hasta por ahí nomás. ¿Y qué le dice el Señor en el versículo 46? Les hace una pregunta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién de ustedes puede indicarme con el dedo que me he equivocado en algo? Eso les dice el Señor. Nadie pudo indicar jamás al Señor para tacharlo de alguna falta. ¿Pero qué pasa con nosotros? Faltan dedos, ¿no es cierto? De pronto, somos aquí, somos allá. Pero el Señor, nadie pudo redarguirlo, decirle, mira, tú hiciste esto, te equivocaste en esto, pensaste aquí, dijiste esto otro que estaba... Nada en absoluto. Él era un santo ser que no podía pecar. Y alguien dirá, bueno, entonces, ¿por qué fue tentado? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, precisamente para saber cuánto íbamos a sufrir los creyentes con las tentaciones. Fue tentado, pero sin pecado, dice la Biblia. Las tentaciones que el diablo le hizo eran reales, pero él no podía pecar. Pero veamos otros pasajes más y veamos el testimonio de Pedro. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 22. Este versículo se leyó en la clase de los adultos, pero lo vamos a volver a leer.
Pedro está escribiendo aquí acerca de Cristo. Él nos dice que en el verso 21 que debemos seguir sus pisadas, y en el 22 dice, el cual, Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado. En su boca jamás hubo engaño. Vamos a primera de Juan capítulo 3, un pasaje que también se leyó en la clase. Primera Juan capítulo 3, versículo 5. Ya hemos visto el testimonio del apóstol Pedro, que anduvo con Jesús. Ahora vemos el testimonio del apóstol Juan, que también anduvo con Jesús. ¿Y qué dice el versículo 5 de primera Juan 3? Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Y si vamos más profundo, vamos a 2 Corintios capítulo 5, pasaje que también se leyó en la clase. 2 Corintios capítulo 5, y este es el más fuerte de todos los versículos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahora es Pablo, el apóstol Pablo, el que da testimonio de Cristo. Ya hemos visto a Pedro, hemos visto a Juan, y ahora es Pablo. ¿Y qué dice Pablo aquí en el verso 21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No hizo pecado, no hay pecado en él, no conoció pecado. ¿Y por qué? Porque vamos a lo que leíamos en los evangelios. Él nació sin que José interviniese físicamente. Nació siendo un santo ser, sin la naturaleza pecaminosa. No podía pecar, no conoció pecado. Entonces, vuelvo a preguntarle, amigo, ¿por qué murió entonces? Si la paga del pecado es muerte, y él no hizo pecado, no hay pecado en él, no conoció pecado, es un santo ser. ¿Por qué tuvo que morir? No tenía por qué morir, pero murió. ¿Y por qué murió? Ahí entramos nosotros. Murió porque por amor se puso allí en la cruz para recibir el juicio que usted y yo merecíamos. Esa condenación eterna de la muerte segunda, una condenación eterna por los siglos de los siglos, el Señor la sufrió en aquellas 3 horas de tinieblas en la cruz. Usted sabe que el Señor fue crucificado allí entre 2 ladrones y que cuando fue mediodía, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, dice el Evangelio. Y casi al final de aquellas 3 horas surge aquel grito, aquel clamor de angustia del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo hemos dicho otras veces. El Señor Jesucristo desde la noche anterior había estado sufriendo, había sido golpeado, su barba había sido arrancada, le habían puesto una corona de espinas, lo habían golpeado con una caña, lo abofetearon. Al día siguiente lo flagelaron, lo cargaron con la cruz, llevaba casi 6 horas colgado allí en la cruz. Y alguien podría pensar, una persona así, ¿cómo iba a poder gritar algo? Seguramente eran balbuceos ya ininteligibles porque estaría en la última agonía. Pero cuando uno lee ahí en el Evangelio dice que Jesús clamó a gran voz. Fue un grito que salió de lo más profundo del alma de él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué había ocurrido allí en esas horas oscuras? Que Dios las cubrió precisamente de tinieblas para que nadie pudiera entender lo que allí ocurrió, pudiera verlo. Dice la Biblia que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí dice, por nosotros fue hecho pecado, o lo hizo pecado. No dice que lo hizo pecador, ojo con eso. ¿Qué significa? Fue la ofrenda por el pecado que iba a agradar a Dios. Y estando el Señor cargado con nuestros pecados,
Dios derramó toda su ira sobre él, ira que era para usted y para mí. Y él la sufrió por completo, hasta completar la obra. Porque otra de las palabras que él dijo allí fue, consumado es. ¿Por qué murió Jesús si nunca había pecado, si no hay pecado en él? Murió por usted y por mí. Para que todo aquel, como dice la Escritura, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como lo leíamos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué ha hecho usted con Cristo, amiga, amigo? Si usted aún no tiene al Señor en su vida, usted conoce esta verdad. Seguramente todo lo que hemos estado hablando es muy conocido por usted. Pero ¿se va a quedar solo con el conocimiento? ¿Con saberlo? Muchas veces hablamos de que conocemos a la gente, ¿verdad? Alguien dirá, mire, yo conozco a tal persona. Bueno, podemos saber muchas cosas de esa persona, pero si no hemos tenido un encuentro personal, no lo conocemos. Pasa exactamente lo mismo con el Señor. Hay personas que saben muchas cosas de Dios, la conocen en su mente, conocen la historia de la crucifixión, de la muerte y resurrección de Cristo, pero no lo conocen a Él personalmente. Saben cosas, pero no han tenido un encuentro personal con Él para decirle, Señor, allí en la cruz del Calvario, tú moriste por mí, no tenías por qué morir y moriste por mí, derramaste tu sangre preciosa, fuiste castigado con mi maldad para que yo sea salvo. Señor, vengo a ti con fe sincera para ser tu hijo. Hay muchos que no lo han hecho, solo lo saben aquí. Amiga, amigo, ese conocimiento te va a condenar eternamente a la muerte segunda. Dije delante que podemos escapar de la muerte espiritual y podemos escapar de la muerte eterna, claro. ¿Por qué? Porque si la persona se da cuenta, yo estoy muerto en mis pecados, pero Cristo murió para darme vida eterna, tiene vida eterna. Es lo que leíamos ahí. La dádiva de Dios es vida eterna. La palabra dádiva es algo que Dios entrega de manera voluntaria, por su gracia, por su amor, sin que lo merezcamos. A veces lo traducimos como regalo, pero no es tan así. ¿Por qué decimos regalo? Porque claro, es algo que nosotros no pagamos por hacerlo, por recibirlo. Pero al Señor le costó su propia vida, no teniendo por qué morir. Entonces Él regala aquello, lo da. Es una dádiva de la gracia de Dios. Se cantaba de la gracia de Dios hoy día también. Es la dádiva de Dios para usted. Si reconoce delante del Señor, yo soy un pecador, pero Él ocupó el lugar que yo merecía. Me entrego a Él, tendrá vida eterna. Y al tener vida eterna, se acaba la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la persona que está en sus pecados, al confiar en Cristo, tiene vida eterna, empieza a tener una nueva relación con Dios como hijo de Dios. Y cuando parta de esta vida en la parte física, va a ir a estar en la gloria eterna, no va a estar en la muerte segunda. ¿Se fija? Entonces podemos escapar de la muerte espiritual y de la muerte segunda, poniendo nuestra fe en Cristo, aquel que no teniendo por qué morir, murió. Y la Biblia dice que no es que le hayan quitado la vida a los soldados romanos, o que haya sido una equivocación, sino que mire lo que dice Juan capítulo 10. Y vamos a ir terminando ya con este pasaje. Juan capítulo 10. El Señor viene hablando de las ovejas suyas y dice en el verso 17, Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí
de mi Padre. El Señor entregó voluntariamente su vida. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Él puso su vida por nosotros. Yo le digo ahora, ¿qué va a hacer con el Señor Jesucristo? Hay un personaje bíblico del cual el hermano Miguel también leyó en su clase, que usted debe conocerlo, que es Poncio Pilato. Trató por todos los medios de eludir la responsabilidad respecto a Cristo, pero no pudo. Y llegó el momento cuando Pilato le dijo a la gente, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con él? Trató por todos los medios de esquivar todo. Hasta hipócritamente se lavó las manos, ¿no es cierto?, diciendo que era inocente, echándole la culpa al pueblo. Y yo creo que esa pregunta que hizo Pilato le salió con angustia del alma. ¿Qué voy a hacer con Cristo? ¿Qué hago con él? Yo creo que se lleve esa pregunta a casa. ¿Qué harás tú con Cristo, amiga, amigo? ¿Va a ser el Señor de tu vida a partir de hoy o vas a seguir igual? ¿Qué voy a hacer de Jesús, llamado el Cristo? Te dejo esa pregunta, amiga, amigo. Tú tienes que resolverla si aún no lo has hecho. Oremos al Señor. Padre bendito, te agradecemos porque tú nos has dado este tiempo en tu palabra, volviendo a recordar estas verdades maravillosas sobre la persona del Señor Jesucristo. Él nunca hizo pecado, no conoció pecado, no hay pecado en él. Impecable, santo y justo. Y sin embargo, él ofreció voluntariamente su vida. No tenía por qué morir, porque nunca pecó, sin embargo, ocupó el lugar nuestro. Señor, gracias te damos porque de esa manera nos pudo rescatar de la vida vana que llevábamos y nos dio vida eterna, para poder así, Señor, tener comunión contigo, no solo aquí, sino también por toda la eternidad. Gracias, Padre, te damos por el amor tan grande del Señor. Gracias por su obra perfecta consumada en el Calvario. Gracias porque Él sigue salvando todavía. Por eso oramos por nuestros amigos y amigas que han estado aquí hoy y que no saben qué hacer con el Señor Jesús. Te rogamos que tú toques sus corazones para que sigas obrando en ellos, inquietos hasta que resuelvan su situación de pecado delante de ti, si es que aún no lo han hecho. Gracias por tu palabra te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.